Imagina por un instante, ¿qué ocurre realmente después de que cerramos los ojos para siempre? La muerte, ese misterio que todos enfrentaremos, despierta miedo, dudas y curiosidad. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre ese momento inevitable? En este video, vamos a desvelar las verdades bíblicas sobre la muerte, explorando cada detalle y revelando lo que muchos quizás nunca hayan considerado. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va el alma después de la muerte? ¿O cómo enfrentar la pérdida de un ser querido sin sentirte desamparado? Este video te proporcionará respuestas claras y basadas en las Escrituras, brindándote una nueva perspectiva que puede transformar tu visión sobre la vida y la muerte. Acompáñanos hasta el final y descubre cómo estas verdades pueden traer paz a tu corazón, incluso en los momentos más difíciles. Si estás lidiando con el duelo, el miedo a la muerte o simplemente buscando entender el propósito de la vida, este video es para ti. ¿Cómo podrían estas respuestas cambiar la forma en que vives el hoy? Quédate con nosotros y descúbrelo. Cada día que pasa, aproximadamente 150.000 personas alrededor del mundo terminan sus jornadas terrenales. Esta estadística, aunque impresionante, representa más que números, simboliza historias, vidas y experiencias que llegan a su fin. Para aquellos que quedan, la muerte es un evento que trae consigo una mezcla de dolor, reflexión y cuestionamientos. El concepto de la muerte según la Biblia nos invita a explorar una comprensión más profunda de lo que este fin representa. Para muchas culturas y religiones, la muerte se ve no solo como un final, sino como una transición hacia algo más allá de la existencia terrenal. En las tradiciones cristianas, por ejemplo, la muerte se considera con frecuencia como una puerta de entrada a la eternidad. La muerte según la Biblia sugiere que, en lugar de temer a la muerte, los creyentes deben verla como el momento en que finalmente se reunirán con Cristo. Esto se evidencia en pasajes bíblicos como Filipenses 1:23, donde Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual él considera mucho mejor que permanecer en la carne. Para los cristianos, esta perspectiva transforma la muerte de un evento aterrador en una promesa de redención y paz eterna, donde no habrá más lágrimas, sufrimiento o muerte, como se describe en Apocalipsis 21:4. Por otro lado, hay quienes ven la muerte con una mirada más pragmática, viéndola simplemente como el fin natural de toda vida. Sin embargo, incluso entre los más escépticos, la incertidumbre sobre lo que ocurre después del último suspiro sigue siendo una fuente de fascinación y temor. La muerte según la Biblia ofrece una variedad de interpretaciones sobre el destino final del alma, con algunos pasajes sugiriendo una unión inmediata con Cristo, mientras que otros mencionan un estado de sueño profundo hasta la resurrección. Esta diversidad de interpretaciones refleja la complejidad de la muerte como concepto y su influencia en el comportamiento humano y las prácticas religiosas. La creencia en la vida después de la muerte no es exclusiva del cristianismo. Diversas culturas y religiones alrededor del mundo tienen sus propias visiones sobre lo que sucede después de la muerte. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la muerte se veía como un viaje hacia el más allá, donde el corazón del difunto sería pesado contra la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. Dependiendo del resultado, el alma podría disfrutar de una existencia eterna en los campos de Yaru o ser devorada por Ammit, una criatura que simbolizaba el fin definitivo. Esta visión de un juicio después de la muerte encuentra ecos en la muerte según la Biblia, especialmente en los pasajes que describen el juicio final y la separación de justos e impíos. En el hinduismo, la muerte se ve como parte del ciclo interminable de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El alma, o Atman, es eterna y pasa por innumerables vidas hasta alcanzar moksha, la liberación del ciclo de samsara y la unión con lo divino. Aunque este concepto de reencarnación es diferente de la visión cristiana de una vida única seguida de un juicio final, comparte la idea de que la muerte no es el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia. La muerte según la Biblia no menciona explícitamente la reencarnación, pero la idea de transformación después de la muerte es central en muchas tradiciones religiosas. Estas diferentes perspectivas sobre la muerte y la vida después de la muerte muestran cómo la muerte según la Biblia se posiciona en medio de un amplio espectro de creencias sobre el destino del alma. En el cristianismo, la doctrina del sueño del alma sugiere que, después de la muerte, el alma entra en un estado de sueño profundo hasta la segunda venida de Cristo. Esta creencia se basa en pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 13-15, donde Pablo habla sobre aquellos que durmieron en Cristo y que serán resucitados en su venida. Sin embargo,
esta doctrina no es universalmente aceptada dentro del cristianismo, con muchos teólogos argumentando que el alma de los creyentes va inmediatamente a estar con el Señor, como se sugiere en Filipenses 1:23 y Lucas 23:43. Además de la doctrina del sueño del alma, otro concepto que genera debates es el purgatorio, una idea más común en la tradición católica. Según esta creencia, las almas de aquellos que murieron en estado de gracia, pero que aún necesitan ser purificadas, pasan un tiempo en el purgatorio antes de entrar al cielo. Sin embargo, la muerte según la Biblia no menciona explícitamente el purgatorio, y muchos protestantes rechazan esta doctrina, argumentando que contradice la idea de que Cristo ya pagó completamente por los pecados de los creyentes. Señalan pasajes como Hebreos 10:14, que afirma que, con una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. La idea del purgatorio, aunque controvertida, tiene sus raíces en textos apócrifos y en tradiciones de la Iglesia que se desarrollaron a lo largo de los siglos. El libro de 2 Macabeos, por ejemplo, menciona oraciones por los muertos, una práctica que sugiere la creencia en un estado intermedio donde las almas pueden ser ayudadas por las oraciones de los vivos. Sin embargo, este libro no es considerado canónico por la mayoría de las denominaciones protestantes, que prefieren basarse únicamente en los 66 libros de la Biblia. Al abordar la cuestión de la muerte y la vida después de la muerte según la Biblia, nos confronta con una serie de dilemas teológicos y existenciales. Por un lado, tenemos la promesa de una vida eterna con Dios, donde no habrá más sufrimiento ni muerte. Por otro lado, está la realidad del juicio final, donde cada persona será llamada a rendir cuentas de su vida. Esta dualidad es central para la comprensión cristiana de la muerte, que la ve tanto como un final como un comienzo. Es un momento de transición, donde las elecciones hechas en esta vida tendrán consecuencias eternas. El concepto de la muerte según la Biblia también nos desafía a reflexionar sobre el significado de la vida. Si la muerte es inevitable y si el destino del alma depende de cómo vivimos, entonces cada momento de la vida adquiere una importancia mayor. La búsqueda de una vida justa, alineada con las enseñanzas de Cristo, se convierte no solo en una cuestión de moralidad, sino de supervivencia eterna. La muerte, en este contexto, no se ve como una tragedia, sino como una oportunidad para entrar en la plenitud de la vida prometida por Dios. La cuestión de los destinos después de la muerte es uno de los temas más discutidos y complejos dentro del cristianismo, y es fascinante cómo diferentes tradiciones e interpretaciones bíblicas ofrecen visiones distintas sobre lo que nos espera más allá de esta vida. La Biblia, texto sagrado para los cristianos, presenta varios destinos posibles, siendo los más conocidos el cielo y el infierno. El cielo se describe como un lugar de paz eterna, donde los fieles se encuentran en la presencia de Dios, libres de dolor, sufrimiento y pecado. Por otro lado, el infierno es visto como un lugar de tormento eterno, reservado para aquellos que rechazaron la salvación ofrecida por Cristo. Esta dicotomía refleja la justicia divina, donde el bien es recompensado y el mal es castigado, pero plantea preguntas sobre la naturaleza de la eternidad y la justicia divina. Además de estas imágenes clásicas, el concepto de purgatorio también aparece en algunas tradiciones cristianas, especialmente en el catolicismo. El purgatorio se ve como un estado intermedio donde las almas de los justos que aún no están completamente purificadas pasan por un proceso de limpieza de sus pecados. Esta creencia se basa en una interpretación particular de algunos textos bíblicos y apócrifos, como 2 Macabeos 12:45, que sugiere la posibilidad de orar por los muertos para que sus pecados sean perdonados. Sin embargo, esta doctrina no es aceptada por todas las denominaciones cristianas, y muchos argumentan que la Biblia no ofrece un apoyo explícito para esta idea, lo que hace del purgatorio uno de los conceptos más controvertidos en el cristianismo. Otra perspectiva intrigante es la doctrina del sueño del alma, que sugiere que, después de la muerte, el alma entra en un estado de inactividad o inconsciencia hasta la segunda venida de Cristo. Esta creencia se apoya en algunos pasajes bíblicos que utilizan la metáfora del sueño para describir la muerte, como en 1 Tesalonicenses 4:13 y Juan 11:11. Sin embargo, esta visión no es universalmente aceptada y muchas veces se interpreta de manera metafórica, indicando que la muerte es un estado temporal y no un fin definitivo. Aquellos que apoyan esta doctrina argumentan que la conciencia del alma solo se restaurará en la resurrección final, cuando Cristo regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Para muchos cristianos, la esperanza de un destino inmediato con Cristo después de la muerte es una de las creencias más consoladoras.
versículos como Lucas 23:43, donde Jesús dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, y Filipenses 1:23, donde Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, se citan con frecuencia para sostener la idea de que los creyentes van directamente al cielo después de la muerte, sin pasar por un estado intermedio como el purgatorio o el sueño del alma. Esta perspectiva enfatiza la continuidad de la vida espiritual y la inmediata unión con Dios, ofreciendo una visión reconfortante de que la muerte no es un fin, sino una transición hacia la eternidad. Las diversas interpretaciones sobre el destino después de la muerte también reflejan los diferentes énfasis teológicos dentro del cristianismo. Por ejemplo, la visión del purgatorio pone un fuerte énfasis en la santificación continua y en la necesidad de purificación después de la muerte. Mientras tanto, la creencia en el sueño del alma tiende a destacar la importancia de la resurrección y el juicio final, viendo la muerte como un estado transitorio y temporal. Por su parte, la idea de un destino inmediato con Cristo subraya la gracia y la seguridad de la salvación, mostrando que la obra redentora de Jesús es suficiente para garantizar la entrada inmediata al paraíso. Estas perspectivas diferentes también influyen en la manera en que los cristianos viven su fe y enfrentan la realidad de la mortalidad. Aquellos que creen en un purgatorio pueden ser más propensos a participar en prácticas como oraciones por los muertos y misas de sufragio, buscando interceder por las almas que aún no han alcanzado la plena purificación. Por otro lado, los que defienden la doctrina del sueño del alma pueden concentrarse más en la esperanza de la resurrección y en el retorno de Cristo, viendo la muerte como una pausa en la conciencia que será superada en la segunda venida. Ya aquellos que creen en una unión inmediata con Cristo después de la muerte pueden vivir con la confianza de que, al dejar este mundo, estarán instantáneamente en la presencia de Dios, lo que puede traer una profunda paz ante la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, todas estas creencias, a pesar de sus diferencias, comparten un núcleo común, la fe en la resurrección y en la vida eterna. La Biblia es clara al afirmar que la muerte no es el fin, sino un portal hacia una nueva existencia. En Apocalipsis 21, 1, 4, por ejemplo, encontramos una de las visiones más inspiradoras del destino final de los creyentes: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono: ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, con los cuales vivirá. Ellos serán sus pueblos, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque la antigua orden ha pasado. Esta visión de una nueva creación donde la muerte y el sufrimiento no tienen lugar es el punto culminante de la esperanza cristiana. Independientemente de las diferencias teológicas sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte, la promesa de una nueva vida en comunión con Dios une a todos los creyentes. La Nueva Jerusalén se describe como un lugar de paz y alegría perfecta, donde los justos vivirán eternamente en la presencia de Dios, sin ninguna sombra de pecado o muerte. Esta es la esperanza final, el destino último para aquellos que confían en Cristo. A lo largo de los siglos, estas creencias sobre los destinos después de la muerte han moldeado no solo la teología, sino también el arte, la literatura y la cultura occidental. Desde las pinturas del juicio final, que adornan las catedrales europeas, hasta obras literarias como La Divina Comedia, de Dante, que exploran las realidades del infierno, purgatorio y paraíso, la imaginación cristiana ha sido profundamente influenciada por estas visiones del más allá. Estos conceptos no son solo abstracciones teológicas, han tocado la vida cotidiana de las personas, influyendo en sus prácticas religiosas, sus rituales funerarios y su forma de entender el propósito y el fin de la vida. Finalmente, es importante recordar que, a pesar de las diferentes interpretaciones y debates teológicos, el mensaje central del cristianismo sobre la muerte y lo que viene después es uno de esperanza. La muerte, según la Biblia, no es el fin definitivo, sino un paso hacia una nueva vida. Ya sea a través de un destino inmediato con Cristo, un estado de sueño pacífico o una purificación en el purgatorio, la certeza de que hay algo más allá de la muerte es un pilar fundamental de la fe cristiana. Y esta certeza no solo conforta a los creyentes en el momento de la pérdida, sino que también les da una visión más amplia de lo que significa vivir una vida de fe y esperanza, sabiendo que, al final, el bien triunfará y la vida eterna con Dios será la recompensa final.
Cuando observamos el relato en Hechos 7, 55-56, encontramos un momento profundamente significativo en la narrativa del Nuevo Testamento. Esteban, el primer mártir cristiano, está a punto de ser apedreado por su fe. En el auge del sufrimiento, tiene una visión celestial que ilumina el estado del alma después de la muerte, según la comprensión cristiana. La visión descrita en estos versículos presenta a Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo y viendo la gloria de Dios, con Jesús de pie a la derecha de Dios. Este momento es crucial para entender la doctrina cristiana sobre la vida después de la muerte. La visión de Esteban es una poderosa afirmación de que, después de la muerte, el alma del creyente se une a Cristo inmediatamente, sin un estado intermedio de purgatorio o sueño eterno. La presencia de Jesús de pie, en un gesto de acogida, sugiere que Esteban está a punto de encontrarse con el Señor. Este gesto también puede verse como un reconocimiento de la fe y el sacrificio de Esteban. La imagen de Cristo de pie a la derecha de Dios es una expresión de honor y de prontitud para recibir al fiel, en contraste con la idea de un estado de espera o purificación adicional. Además, el hecho de que Esteban vea la gloria de Dios y la figura de Jesús indica que, para los cristianos, la muerte no es un fin, sino el comienzo de una nueva fase de existencia en la presencia de Dios. Esto también apunta a la creencia en la resurrección final, donde el cuerpo físico, que permanece en la tierra, será transformado y reunido con el alma glorificada. Esta visión subraya la esperanza cristiana de que, mientras los cuerpos están en reposo en la tumba, las almas de los justos están en comunión con Cristo, esperando la resurrección de los muertos. La narrativa de Esteban y su visión celestial también tiene profundas implicaciones para el entendimiento de la continuidad entre la vida terrenal y la vida después de la muerte. En contraste con las doctrinas que postulan un estado de conciencia inactiva o de espera, el testimonio de Esteban ofrece una visión más directa de la continuidad de la existencia y la comunión con Dios. Él no solo ve la gloria de Dios, sino también al Hijo de Dios a su lado, lo que refuerza la idea de que la muerte para un cristiano es una entrada inmediata en la presencia divina. Por otro lado, la visión de Esteban también refuerza la creencia en la resurrección futura. Aunque su alma esté con Cristo, el cuerpo permanece en la tierra, esperando el día en que será resucitado y transformado. Este punto es crucial para la comprensión completa del destino final de los creyentes, tal como se enseña en la Biblia. La resurrección no se presenta como un retorno al estado anterior, sino como una transformación gloriosa, donde los cuerpos de los justos serán restaurados y perfeccionados para la vida eterna. Esteban, por lo tanto, no es solo un ejemplo de fe y testimonio, sino también un símbolo de la certeza cristiana sobre la vida después de la muerte. Su visión proporciona una ventana a la realidad espiritual, donde la muerte se ve no como una separación definitiva, sino como una transición a una nueva forma de existencia. El consuelo y la esperanza que ofrece esta visión a los creyentes son inmensos, reforzando la confianza en la promesa de Cristo y en la certeza de la resurrección. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos, profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. Juicio final. Después de la muerte, todos enfrentarán un juicio final, como se describe en Apocalipsis 20, 11-15, donde los justos serán recompensados y los impíos sufrirán condenación eterna. El concepto de juicio final es uno de los pilares más impresionantes y serios de la escatología cristiana. Enraizado en la tradición bíblica, especialmente en el libro de Apocalipsis, el juicio final representa el clímax del plan divino para la humanidad. En Apocalipsis 20, 11-15, la visión de Juan revela un panorama grandioso y solemne que marca el fin de los tiempos y el comienzo de una nueva era de justicia y rectitud. En este escenario, la descripción del juicio final es tanto majestuosa como temible. Juan ve un gran trono blanco y aquel que está sentado en él, cuya presencia hace que la tierra y el cielo huyan de su rostro. Este momento es descrito como la manifestación final de la justicia de Dios, donde todos los muertos, grandes y pequeños, son resucitados para comparecer ante Dios. Esta resurrección es acompañada por la apertura de los libros, incluido el libro de la vida, donde está registrado el destino eterno de cada alma. El juicio final, según se describe en Apocalipsis, es un evento universal que abarca a toda la humanidad. La idea de que todos, sin excepción,
comparecerán ante Dios subraya la imparcialidad y la amplitud de la justicia divina. Cada persona será juzgada según sus obras, como se describe en los versículos 12 y 13, que afirman que los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este juicio no es solo una revisión de los actos, sino también una reflexión sobre la condición del corazón y la fidelidad a Dios. Los justos, aquellos cuyas vidas fueron marcadas por la fe y la rectitud, son recompensados con la vida eterna. La promesa de una nueva Jerusalén, una nueva tierra y un nuevo cielo, donde Dios habita con su pueblo, es una parte fundamental de la recompensa ofrecida a los que perseveraron en la fe. El libro de la vida es un símbolo de esta inclusión en la gloria eterna, un registro de los nombres de aquellos que fueron salvados por la gracia y la fe en Cristo. Por otro lado, los impíos, aquellos que rechazaron a Dios y vivieron en desobediencia, enfrentan una condenación eterna. Su destino se describe como el lago de fuego, una metáfora poderosa y aterradora para la separación eterna de Dios y el sufrimiento continuo. Esta imagen de condenación no es solo un castigo físico, sino una representación del dolor espiritual y la pérdida suprema, la separación de Dios, que es la fuente de la vida y la luz. La idea de un juicio final también plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la justicia divina. El concepto de que Dios juzgará a cada persona según sus obras puede verse como un reflejo de la justicia perfecta e imparcial de Dios, que toma en cuenta no solo las acciones externas, sino también las motivaciones e intenciones del corazón. Este juicio es, por lo tanto, una revelación de la profundidad de la justicia divina, que es a la vez severa y misericordiosa. La perspectiva del juicio final tiene implicaciones significativas para la vida cristiana. Para los creyentes, saber que habrá un juicio final puede servir como un incentivo para vivir una vida de rectitud y fe, en conformidad con las enseñanzas de Cristo. La expectativa de la recompensa eterna y la conciencia del destino de los impíos pueden motivar a los cristianos a buscar la santidad y la evangelización, ayudando a otros a encontrar el camino hacia la salvación. Además, el juicio final refuerza la idea de que la vida tiene un propósito y un destino eterno. La moralidad y las decisiones que tomamos son importantes no solo para la vida presente, sino también para la vida futura. Este concepto de juicio y recompensa eterna da un sentido profundo de significado a nuestra existencia, destacando la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. Finalmente, la visión del juicio final en Apocalipsis 20, 11-15 ofrece una imagen clara de lo que está por venir, proporcionando esperanza y advertencia. Para los fieles, es un recordatorio de la certeza de la justicia de Dios y de la recompensa prometida. Para los incrédulos, es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. En última instancia, el juicio final es una expresión del plan divino de justicia y misericordia, que culmina en la restauración y renovación de todas las cosas, conforme a la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo. Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 1, 3 revela la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo, ofreciendo esperanza y alegría eterna para los creyentes. La visión de la Nueva Jerusalén, como se describe en Apocalipsis 21, 1, 3, es uno de los momentos culminantes de la revelación bíblica, ofreciendo una imagen gloriosa y esperanzadora del destino final de la humanidad y el universo. Este pasaje no solo pinta un cuadro vibrante del futuro prometido, sino que también ofrece consuelo y anticipación a los creyentes que han enfrentado tribulaciones y sufrimientos en su vida terrenal. En Apocalipsis 21:1, Juan, el autor del Apocalipsis, describe la aparición de un nuevo cielo y una nueva tierra, en sustitución del orden antiguo que ha pasado. Esta transformación es una manifestación de la restauración total y la renovación de toda la creación. El antiguo cielo y la tierra, marcados por la corrupción, el pecado y el sufrimiento, son reemplazados por un entorno perfecto y eterno, que refleja la pureza y la gloria de Dios. Este cambio radical simboliza no solo una nueva realidad física, sino una renovación espiritual y moral que afecta a toda la creación. La visión de la Nueva Jerusalén continúa con la descripción de la ciudad santa, que desciende del cielo, preparada como una esposa para su esposo, Apocalipsis 21:2. La imagen de la ciudad como una esposa adornada sugiere un profundo nivel de intimidad y unión entre Dios y su pueblo. Este lenguaje poético subraya la naturaleza de la relación eterna entre Dios y los redimidos, una relación caracterizada por el amor, la fidelidad y la comunión perfecta. La Nueva Jerusalén es presentada como el centro de esta comunión, el lugar donde la presencia de Dios morará con los hombres, eliminando la separación y el sufrimiento que caracterizan la existencia terrenal.
En el versículo 3, se revela una de las promesas más consoladoras: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Este pasaje destaca la presencia directa de Dios entre su pueblo, una presencia que transforma radicalmente la experiencia de la vida. La idea de que Dios morará con los hombres significa que todas las barreras entre lo divino y lo humano se han derribado. La separación que existía debido al pecado y la imperfección es completamente superada en la Nueva Jerusalén, donde Dios está presente de manera plena y directa. La Nueva Jerusalén, entonces, se convierte en un símbolo de esperanza y alegría eterna para los creyentes. El pasaje sigue describiendo un lugar donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Este versículo proporciona una visión clara de la paz y el consuelo que prevalecerán en este nuevo reino. La eliminación del dolor, el llanto y la muerte señala una transformación completa y redentora del estado humano, llevando a una existencia donde la tristeza y el sufrimiento son cosa del pasado. La esperanza de la Nueva Jerusalén no solo ofrece una perspectiva futura, sino que también influye en la vida presente de los creyentes. Conocer el destino glorioso prometido puede proporcionar fortaleza en medio de las pruebas y las dificultades actuales. La certeza de una morada eterna en la presencia de Dios puede alentar a los cristianos a perseverar en su fe y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, sabiendo que su sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que les espera. El pasaje también desafía a los creyentes a vivir con una perspectiva centrada en la eternidad. La visión de la Nueva Jerusalén debe motivar a los cristianos a buscar una vida de justicia, amor y servicio, reflejando el carácter de Dios en su vida diaria. La promesa de la ciudad santa y la presencia de Dios invita a los seguidores de Cristo a anticipar y trabajar por la realización de los valores del reino de Dios aquí y ahora, en preparación para el futuro glorioso. En resumen, Apocalipsis 21:1-3 ofrece una visión potente y esperanzadora de la Nueva Jerusalén, un lugar de perfección divina y comunión eterna con Dios. Este pasaje no solo describe un futuro glorioso, sino que también ofrece consuelo y propósito en la vida presente, animando a los creyentes a vivir con esperanza y a anticipar el cumplimiento de las promesas divinas.